llegamos con mis 3 hermanos para las fiestas y mi viejo me esperaba ahí con un cuento que había escrito ese verano, después de como un año de estar buscando una historia. Y ese cuento juntaba elementos aparentemente inconexos, que son los que finalmente son parte de la película, como una ballena, una puta que terminaba perdida en un prostíbulo en el fin del mundo y una mujer que tenía una crisis terrible, que era Vera, y a la que le sacaban una mastectomía, una teta. ¿Qué tenía que ver una historia con otra? ¿Por qué era pertinente que estuvieran las dos en la misma película? ¿Y por qué las dos podían ser entendidas como una sola historia? Yo nunca hubiera hecho una película que entendiera que tenía dos historias que no tenían que ver entre sí, como si fueran dos episodios. En todo caso hubiera tomado una y hubiera hecho la película de esa historia. Pero era imposible. Yo decía, bueno, me dedico a esta y no funcionaba una sin la otra. Y lo que él me proponía era un poco buscar una lógica que era diferente, una lógica racional, porque era lo que unía esos elementos, digamos, entrar por una lógica que era un poco más onírica en un punto. Las cosas tienen una lógica que se escapa a la lógica racional. El cine es un vehículo muy apto para esto, pero muchas veces la deja de lado. Y sin embargo yo creo que esta vez la película llega a hacer contacto por otro camino, ¿no? Con una lógica que también tenemos nosotros, pero que no usamos demasiado. Luis Puenzo es el hombre con mayor alma femenina que he encontrado en mi vida. Tanto que a mí me emociona permanentemente. Yo lo miro y sé que está entendiendo cada resquicio de mi alma, hasta las partes más oscuras o más inaccesibles, ¿no? ¡Acción! No le pegues a la cámara, sino que pases por sobre el cámara. ¿Has oído? ¿Cómo te has metido en este lío, mujer? Yo creo que la ballena es el alma femenina. Es el alma femenina que de repente, sin mayores explicaciones, sin buscar porqués, se van, hacen su viaje, vuelven, saben cuándo tienen que morir o dónde tienen que ir para procrearse. Es una ballena que vuelve al cabo de muchos años, es también la memoria. De alguna manera uno podría decir que esa ballena es el único testigo y la única que entiende la conexión que están teniendo esas dos historias. Todo es relativo, ¿no? Entonces Vera también aprende a relativizarlo todo, ¿no? Sobre todo el dolor. Daría el alma por bailar como ella. Porque con el cuerpo ya... No me ha dicho si tendré que hacer quimioterapia o no. Es una cantidad de emociones y de sensaciones encontradas, a veces opuestas, ¿no? Hay por un lado rabia. Yo voy a hacer con lo que me quede de vida, que de momento no tengo ni puta idea de cuánto es lo que me salga del coño, ¿entiendes? Pero Vera necesita estar sola porque dice, así es más claro todo, ¿no? No quiero disfrazar lo que me pasa, no quiero tener esto como excusa para no afrontar otras cosas de mi vida, ¿no? Y creo que es a través de esta soledad y de este estar consigo misma como realmente toca a fondo y logra sacar la fuerza que tenía por ahí olvidada. La historia del pasado tiene que colaborar con esa historia del presente que el personaje de Aitana vive, ¿no? El personaje de Emilio es en función del personaje de Aitana. De hecho, es casi como si fuese el imaginario del personaje de Aitana. Yo estoy muy contento con cómo trabajaron los actores en la película. Si bien no es ni un poquito menos que lo que esperaba, porque esperaba mucho de los actores y muchos de ellos estaban desde muy temprano en la película. Desde que el guión cayó en mis manos hasta que finalmente empezamos a trabajar, a rodar, bueno, ha pasado como 1 año y medio. Y durante todo este tiempo he ido madurando el personaje muy a fuego lento, leyendo versiones sucesivas de la historia, porque Luis, junto con Lucía y Ángeles González Sinde, ha elaborado la historia muy poco a poco y muy progresivamente, y todo esto ha hecho que yo estuviera muy involucrada desde muy el principio, ¿no?, del proceso. El caso de Mercé fue descubrir una Lola que no encontraba, que
que no encontré durante mucho tiempo, en alguien que nunca había filmado, que hizo su primera película con esta, y que está a la par de estos otros que son profesionales de mucho nivel. Que me llaman un domingo y me dicen que el director quiere entrevistarme. Dios mío, ok. Me envían el guión por email desde Madrid a Barcelona, lo agarré todo, me fui corriendo, recuerdo que ese día medio llovía, fui a casa, me encendí todo de velitas, me encerré y estuve 4 horas leyendo ese guión y llorando, pensando, no me van a agarrar para hacer este personaje, pero lo tengo que hacer yo, soy yo, quiero hacerlo yo, tiene tanto de mí y aquí estoy. Tuvimos la suerte, porque muchas veces uno no lo tiene, de tener el tiempo y la infraestructura. Todos colaboraban para que nosotros tengamos la mayor solvencia posible con respecto a poder manejar los elementos. Yo tenía que aprender, bueno, tenía que sacar fotos, entonces tenía que tener cierta comodidad con la fotografía, cierta concepción sobre la luz. Un día ya demasiado delirado le dije, tratando de definir cómo era la lamparita, le dije, tenés que componer un tango legendario. Temible. Claro, que dijo que esperaba un tango legendario. Necesitaba un tango legendario, lo cual no es poca cosa, no es poca cosa. Luego un proceso en el que hicimos ensayos aquí en Buenos Aires, todos los actores, mucho trabajo de mesa. Y luego hubo toda una preparación también para aprender a bailar tango. Los bailarines de tango dicen que para bailar el tango, viste, un anito, ¿no? Primero era una tarea para los actores, era como aprender algo, después se convirtió en el placer de bailar, y el placer de bailar es muy grande. Y bueno, Mercé se destapó totalmente en la filmación. Belén estudió danzas rápidamente y Aitana ya venía estudiando tango desde España y bailó ella y no fueron doblados sus pies, ni los de ella ni los de Leo. Vera en ese momento enfrenta su propia muerte. Es la primera vez que la mira de cara, que la reta en cierto modo, y que a través del baile hasta hace el amor con ella, ¿no? En sentido figurado. Era un mundo de ficción muy, muy peculiar, toda la película. Se planteaba como un desafío en cuanto al diseño y al arte y a la luz y al vestuario y a lo que quería Luis. Y empezamos a trabajar algo que tenía que ver con la escala. Y yo traje referencias de salones públicos socialistas antes de la caída del muro, que no tienen nada que ver con la Patagonia en 1930, pero de ahí surgió algo que tenía que ver con la escala del lugar y con este segundo piso. Tanto con Sonia Grande como con José Luis Alcaine, yo armé unas carpetas que contenían todo el desarrollo visual de la película hasta ese momento y también un escrito que yo había hecho que resumía un poco el proceso por el que habíamos pasado Luis y yo. Los disparadores consistían básicamente en la visión del mundo femenino de un momento dado, del año 34, una cantidad ingente de fotografías de época para darme una idea de las posibilidades que tenía el hacer esa fotografía, de todas las derivaciones que podía tener. En la parte antigua de la Patagonia se creó un clima a base de viento, de polvo en el aire, mientras que la parte actual en ese aspecto es como muy límpida. Lo tecnológico, la manera de mover la cámara, de elegir el encuadre, el punto de vista, el lente, la luz, deben ser cosas que estén completamente resueltas en mí y en todos los demás que hacemos la película, y después lo único que importa en el momento que estás filmando es la historia que estás contando y los actores. Tengo sus fotos y la carta. Se la escribió a Lola el día antes de morir. Cuando yo escribo realmente como guionista, no como un director que después va a filmar lo que escribió, sino como un guionista, como si lo filmara otro la película. Y de verdad es como si lo hubiera escrito otro, porque hay veces que yo descubro con los actores en una escena cosas que no sabía que estaban en esa escena. Muchas veces a mí Luis me decía cosas que no me había dicho antes en los ensayos, ¿no? Que se daba cuenta en ese momento, che, ¿por qué no probamos tal cosa? Y vos decís, bueno, entonces tenés que meterlo en la misma columna vertebral del personaje. Discutes momento por momento qué pasa ese personaje
que no se te escapa de las manos, pero sí que te sorprende incluso, ¿no? ¿Cómo voy a Buenos Aires? Suárez es la búsqueda de un tango. Es un artista, es un bandoneonista, ha sido clarinetista en otra época, es un hombre ciego, ve luces, ve sombras, es semiciego y es un exabrupto colocado así en la vida de Lola. Es una película que, por la manera que está filmada, se podía montar de montones de maneras diferentes. Exploramos muchas de ellas. Hay claramente otra escritura distinta que la del guión, digamos, una escritura sumada a la del guión. Y también fue muy interesante la experiencia de todo lo que tiene de efectos, de la ida y vuelta entre el montaje y el boceto de un efecto posible cuando montás un plano vacío, que es nada más que un fondo donde va a ir algo después, y la construcción de imágenes virtuales. Fue una parte muy interesante del montaje también. La puta y la ballena marca un hito dentro del cine argentino. Es una película de época que no es una película de efectos, no es una película de fantasía, es una película realista y tiene 15 minutos entre animación 3D y postproducción digital. Todas las escenas dinámicas del avión, todas las que tiene movimiento, que está volando, está construido en 3D y tiene que empatar con el escenario y el posterior corte a tomas de planos cortos donde se está usando un avión real. El avión es 1:1 exacto, pesaba 1.830 kilos. La hélice que se usó es una original de la T, un muy buen trabajo. Vamos a aterrizar. El piloto se consigna. Después tenemos el Hotel Suárez, cuyo exterior solamente existía en el set en niveles mínimos, es decir, referencias de puertas o apenas un lateral que eran referencias de los actores para movimiento de cámara y para el encuadre, pero que es un hotel de 2 plantas, de una superficie grande y que está diseñado y construido por computadora, es decir, la otra línea de trabajo son todas las tomas que lleva al exterior del Hotel Suárez, que va a ser virtual. Otro desafío es la ballena 3D. Los diseñadores, lo que hicieron la ballena en un astillero, proveyeron a la gente de 3D, el equipo de computadora, el mismo archivo que da todo el modelo para que la ballena de computadora sea de la misma forma y dimensión que la que se construyó como la gente de efectos tradicionales de la película. Uno no hace ballena todos los días. Yo lo que tengo entendido es que esta es la ballena más grande que se construyó, tenía 16 metros, 6,5 metros de envergadura de la aleta, 3,60 metros de ancho y 3,20 metros de alto. Creo que es la ballena más grande que se hizo en el mundo. La gente hasta cierto momento de su vida puede jugar y después tiene que ponerse seria y ponerse a trabajar. Y yo tengo la impresión que, por suerte para mí, todavía no me pasó. Como que empecé a jugar en un momento y por ahora nadie se dio cuenta y sigo jugando y que trabajar, si bien trabajo duro cuando hago esto, que yo tengo la impresión que no trabajo. Como que tengo el privilegio de jugar. La relación fue muy buena, excelente, a pesar de que Puenzo es un director muy exigente y muy detallista en lo que a imagen se refiere, que después esa exigencia y ese detalle se ve reflejado en la pantalla. Fue muy armónica la relación, si bien estábamos todos haciendo algo que de hecho terminó siendo así, en la pantalla se ve una película más grande de lo que realmente es. Como proyecto de producción es bastante complejo y por lo tanto tenía muchos desafíos
La filmación en el sur fue una filmación de mucha actividad física, una película de mucho riesgo. Cómo todo el equipo salió a luchar contra esa ballena, contra ese monstruo maravilloso hecho por Orly, que estaba todo el mundo en el agua, desde Pablo Bossi hasta, ¿viste?, el último, todo el mundo con los trajes de buzo, metidos en el agua agarrando la ballena. Pero por suerte salió todo bien. Hubo algunos pequeños heridos, pero salió todo bien. Con todo el esfuerzo que normalmente produce tensión, de estar trabajando muy al límite, fue muy armónica esta producción. Me involucré mucho en el día a día, en el rodaje, en los detalles, desde la preproducción hasta la edición, hasta el final. Creo absolutamente en el cine industrial y tengo una forma de producción muy arraigada porque es la que tengo durante ya décadas que tiene que ver con el cine industrial. Es una película que combina bien lo comercial con la calidad. Es una película de calidad, pero que pienso que va a trabajar comercialmente bien. De todas mis películas creo que la que más se parece a la que trataba de hacer. Nunca es exacta, y sería aburridísimo que fuera exacta, ¿no? Pero muchas veces uno va dejando cosas por el camino, porque vos concebís una película, obviamente lo que te imaginás siempre es fantástico, y alcanzar el nivel de la imaginación es casi imposible con materiales reales, y las películas son un cierto porcentaje de lo que uno concibió, muchas veces son un porcentaje un poco lejano a veces, pero esta se acerca mucho. De las que yo he hecho, me parece que es la que está más cerca de lo que me imaginé.